Hola jóvenes, en esta clase vamos a ver las células y tejidos vegetales. Recordemos que en la clase de teoría vimos un poquito sobre esto. Hablamos, por ejemplo, de que existen células vivas y células muertas. Las vivas están, por ejemplo, el parénquima, el colénquima, por ejemplo, los tejidos dérmicos, la epidermis. em, em, Etcétera, ¿verdad? El floema también suele estar vivo. em, bueno, y dentro de los tejidos muertos tenemos el xilema y tenemos el esclerénquima, además de las células de Suber o de corcho. ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos? Bueno, las células vivas tienen solamente una pared primaria que está formada principalmente de celulosa, en tanto que las células muertas desarrollan una pared secundaria de lignina. Entonces, de esta forma quedan impermeabilizadas y provoca la muerte de estas células. Bueno, en el caso de cuando hacemos una tinción dicrómica, lo que son células vivas se tiñen de verde y las células muertas se tiñen de rojo. ¿Sí? En el caso del corcho o suber, queda un poquito morado, no queda totalmente un rojo puro, pero bueno, más o menos. Ahora vamos a ver entonces con respecto a las células y tejidos vegetales los distintos sistemas. Tenemos el sistema dérmico, ¿sí? Perdón, de epidermis. Esa epidermis entonces tiene una capa superior que es la cutícula. Debajo de esta viene el clorénquima, que está dividido en dos grupos, el que es clorénquima empalizada, que son células alargadas, verticales y muy juntas entre ellas, además de que tienen muchos cloroplastos. En la parte inferior tenemos el clorénquima esponjoso, donde las células son más redondeadas o poligonales. Eh, Existen muchos espacios aéreos entre ellas, precisamente para el intercambio gaseoso, y además tienen pocos cloroplastos, debido a que aquí llega en menor intensidad la luz. Finalmente, en la superficie inferior tenemos una epidermis. Nótese que la epidermis, por lo menos en el haz, presenta una capa externa grasosa, bueno, cerosa, que se llama cutícula, en tanto que en la mayoría de casos la epidermis inferior es una capa más delgada. En este corte transversal de hoja de Nerium podemos ver una dermis pluriestratificada, es decir, que son varias capas de células. Aquí podemos contar al menos tres capas diferentes. Em, Posteriormente tenemos un clorénquima empalizada y un clorénquima esponjoso. Ya mencionamos, ¿verdad?, que la empalizada son células alargadas, verticales y muy juntas entre ellas, en tanto que las células del clorénquima esponjoso son del tipo eh, un poco más redondeadas o poligonales y con espacios aéreos entre ellas. Además, aquí tenemos otra excepción, que es la formación de criptas. Esta planta, el Nerium, es una planta que, a pesar de que crece en lugares húmedos, tiene varias características de adaptación para resistir condiciones más áridas. Por ejemplo, la dermis pluristratificada impermeabiliza más para evitar la pérdida de agua, y en la parte inferior, la formación de criptas permiten que haya una atmósfera intermedia que tiene mayor humedad que el exterior. Entonces, de esta forma se pierde menos humedad. En esta siguiente tenemos un acercamiento de esa cripta. Vemos entonces que es un espacio abierto que da con el exterior, y en la parte interna tiene una gran cantidad de tricomas. En esta se puede ver que son de puntas un poco roma, tipo glandulares. Y vemos también las células oclusivas en las paredes de esta cripta, que son las que forman cada uno de los estomas. Cada estoma está formado por dos células oclusivas. Entonces, a través de ellos es que hace el intercambio gaseoso. Entonces, estos estomas no dan directamente a la epidermis inferior, sino que dan a la pared interna de la cripta. De esta forma, entonces, se forma una atmósfera intermedia que tiene mayor humedad, y entonces por este motivo pierde menos agua. Pasamos al indumento de estos tejidos dérmicos.
caso del croton son tricomas estrellados los que hay en la superficie. Para el caso del verbascum son tricomas ramificados, es decir que podemos ver varios verticilos de ramitas laterales, ¿sí? Pasamos al caso de la tilancia. En este caso hablamos de un tricoma peltado, es decir que es una estructura laminar con un punto de adhesión en la parte central. Esto, por ejemplo, si estuviéramos hablando en helechos, le llamaríamos más bien una escama. Sistema fundamental. Recordemos entonces que el sistema fundamental son los tejidos internos que sirven ya sea para, por ejemplo, almacenamiento de agua, almacenamiento de sustancias de reserva como el almidón o aceites, y también para como tejido estructural. Tenemos aquí un corte transversal de lechuga. En este corte transversal podemos ver en la parte central una gran médula formada por células de parénquima. Ven que esas células son bastante grandes y un poco redondeadas o poligonales. Después de esto sigue una capa de células un poco más oscuras, que sería el xilema. Después sigue un anillo de color un poquito rosado que da vuelta alrededor. Este sería el floema. Más externamente de este floema vemos unas células un poco oscuras, pero no tan oscuras como las internas. Estas serían fibras, ¿sí? Recordemos entonces que el esclerénquima está conformado por dos grandes grupos, lo que serían las fibras, que son alargadas y forman como una estructura columnar, y tenemos las esclereidas, que pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, pueden ser astrosclereidas, si son en forma de estrella, tricosclereidas en forma de tricoma, osteosclereidas en forma de hueso como del fémur. Incluso también tenemos lo que llamamos las células pétreas, que se encuentran en algunos otros tejidos, como por ejemplo el fruto de la pera. Más externamente vemos también unas células grandotas. Estos son laticíferos. Los laticíferos son los que secretan el látex. No sé si alguna vez han cortado una lechuga en la parte del tallo y habrán notado que sale como una especie de lechilla que precisamente irrita un poco la piel. Esa lechilla entonces es el látex y es producido por esas células. Luego tenemos un córtex formado por parénquima de células pequeñas, un colénquima y finalmente la epidermis. Aquí visto más de cerca tenemos entonces, podemos ver el colénquima, la epidermis. Seguimos bajando, tenemos entonces el córtex, que son células parenquimatosas. Dentro de ese córtex tenemos también los laticíferos, que son esas células con una serie de filamentos internos. Más abajo podemos ver el floema, ¿sí? Y el xilema abajo de este. Y finalmente la médula, que son células parenquimatosas mucho más grandes. Aquí tenemos entonces un corte de pera. No sé si alguna vez ustedes cuando se toman un jugo de pera o se han comido una pera sienten como una arenita en la textura. Eso precisamente se debe a estos grumos de células pétreas, ¿sí? Que son parte de las esclereidas. Aquí tenemos un corte transversal de un tallo de cucúrbita. Cucúrbita es como por ejemplo el chayote. Tenemos entonces en la parte más interna la médula, que está formada por células muy grandes con paredes delgadas, ¿verdad? Son parénquima. Después de este sigue una banda de células muy oscuras, bueno, las paredes muy oscuras. Esto es esclerénquima, son células muertas. Después de este sigue un clorénquima. Recordemos que estos tallos son fotosintéticos, entonces también presentan un clorénquima. Luego más afuera tenemos colénquima. Este es del tipo colénquima angular. Eso se refiere a que entre las uniones de las células se encuentran unas estructuras angulares o paredes angulares que son mucho más gruesas. Entonces un colénquima angular. Y finalmente tenemos la epidermis. Aquí tenemos un corte transversal de
de café, ¿sí? Del tallo. Podemos ver entonces en la parte central una médula. Tenemos también xilema. Pueden ver el xilema teñido de un color azulado. Esto fue teñido con azul de bromotimol. Entonces, por eso es que toma esa coloración azul las células muertas. Después del xilema tenemos un floema, que son células con paredes verdes, pero células muy pequeñitas. Luego sigue una banda de fibras, que son células muertas. Luego sigue el córtex. Y tenemos más afuera un colénquima del tipo lagunar. ¿En qué se diferencia el lagunar del angular? Bueno, precisamente en esos ángulos se encuentran una especie de fosas o huequitos, ¿sí? Como formando lagunas. Por eso se le llama colénquima lagunar. En este es una vena de ficus, un corte transversal. Podemos ver entonces en la parte inferior tenemos la médula, ¿sí? Que está como siempre formada por células de parénquima muy grandes. Siguen unas células bastante rojas, en donde hay, eso sería formado por el xilema. Después del xilema sigue una banda como un poco azul. Esa es la banda del floema. Más afuera hay unas células color rosado, ¿sí? Estas son las fibras. Luego seguimos con otra capa de parénquima que por su ubicación corresponde al córtex, ¿sí? Tenemos otro colénquima, este sería el colénquima laminar. Esto quiere decir que se forman como unas láminas de paredes engrosadas que van paralelas al margen, ¿sí? Entonces las paredes que van paralelas son más gruesas y las paredes que van transversales son más delgadas. Por eso se le llama colénquima laminar. Finalmente tenemos la epidermis, que en este caso es bueno, en realidad es una dermis pluriestratificada de 2 capas y la capa más externa tiene también una cutícula muy gruesa. Sistemas vasculares. Sistemas vasculares, entonces recordemos, son los que conducen sales minerales en el caso del xilema y sustancias procesadas en el caso del floema. Empecemos con las primeras plantas vasculares. En este caso tenemos como ejemplo el xilótum. En el xilótum no existe una médula en el tallo, sino que en la parte central está el xilema, ¿sí? Y en este caso le llamamos protostela. Proto significa primitivo, entonces es una distribución de tejidos en corte transversal, en donde en la parte central está ubicado el xilema, no hay médula. Posteriormente, entre los ángulos de xilema encontramos el floema. Un poco más afuera encontramos un parénquima. Siguiendo hacia afuera, una capa más oscura, eso sería colénquima. Luego encontramos una banda verde, que eso sería clorénquima, precisamente porque estos tallos son fotosintéticos. Y finalmente tenemos la epidermis. Aquí tenemos un corte transversal de polipodium. En este podemos observar un parénquima fundamental. Nótese que las células tanto del centro como las que están más afuera son idénticas. Entonces no hay diferenciación de médula y córtex. Además de que los haces vasculares que forman una especie de anillo dejan una serie de espacios de forma que conectan las células del centro y las de afuera. Aquí lo más llamativo es que el xilema tiene floema hacia adentro y hacia afuera. A esta condición se le llama anfifloemática. Entonces, y está presente, por ejemplo, en algunos helechos primitivos. Después de esto sigue más parénquima y finalmente la epidermis en el borde. También podemos observar algunos tricomas o escamas. Aquí tenemos un corte transversal de madera de pino. Recordemos que en las gimnospermas, a excepción de las nitófitas, no existen células de vaso, solamente traqueidas. Entonces podemos ver que todas esas células tienen un tamaño similar, ¿sí? Entonces esas son traqueidas. Podemos notar unos huecos un poco más grandes que alguien podría decir, no, esos son células de vaso. No,
Eso es incorrecto. Estos son los canales resiníferos. Recordemos que, por ejemplo, en las coniferófitas es común la presencia de canales resiníferos. De repente pueden ver una banda de rojo más oscuro con las células un poco más comprimidas, ¿sí? Esto es lo que se llama un crecimiento anual. El crecimiento anual está conformado por dos partes, en donde las células son más grandes, eso se llama crecimiento temprano, y se da, por ejemplo, cuando las condiciones ambientales son óptimas. Por ejemplo, en una zona templada, estamos hablando de la primavera y del verano, en donde tanto la luz como el agua están suficientemente disponibles para el crecimiento. Posteriormente a esto viene entonces el otoño y el invierno, en donde las horas de luz son más escasas. Y aparte de esto, baja la temperatura y el agua se congela. Entonces el agua deja de estar disponible y además no hay suficiente luz. Esto genera un crecimiento más lento y entonces podemos ver las células más comprimidas. A esto se le llama un crecimiento tardío. Y más arriba podemos ver de nuevo el desarrollo de células grandes. Esto corresponde a un segundo ciclo anual, ¿sí? En este tenemos un corte transversal de girasol, ¿sí? De tallo. En este caso podemos ver la típica estructura de una dicotiledónea en donde, bueno, este tipo de estela se le llama eustela y se caracteriza por tener médula en el centro y tener un anillo de haces vasculares alrededor que pueden ser separados. Entonces sería una eustela de anillo abierto o estar juntos en un solo anillo, de forma tal de que quedaría totalmente separada la médula del córtex, y a esto se le llama una eustela de anillo cerrado. Entonces tenemos médula, lo que está teñido de rojo, el primero sería el xilema. Posteriormente, un poquito más afuera del xilema, vemos unas células vivas, es decir, de paredes delgadas y verdes, que es el floema. Y un poquito más afuera de cada uno de estos haces vasculares, tenemos unas células rojas muy oscuras, de un color muy fuerte. Estas son fibras, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos entre el xilema y las fibras? Porque ambas son estructuras alargadas. La diferencia es que el xilema, como su función es conducir agua y sales minerales, vemos que el lumen o el hueco interno de cada una de estas células es muy grande, ¿sí? Porque su función entonces es actuar como una cañería. En cambio, las otras tienen un lumen muy delgadito y una pared muy gruesa. Entonces, precisamente porque su función es estructural, es actuar como una especie de columna que le dé soporte a los tejidos internos. Después de esto tenemos el córtex, finalmente tenemos la epidermis. Este es un corte transversal de maíz. El maíz es una monocotiledónea, por lo tanto el tipo de estela que presentan en el tallo es lo que se llama una atactostela, ¿sí? La atactostela implica que los haces vasculares están dispersos en todo el tejido. No sé si notan que esos haces vasculares tienen forma como de caritas, así como de depredadores o algo parecido. Bueno, resulta, también pueden ver que las que están más hacia el centro están verticales, y las que están a la derecha y a la izquierda y hacia abajo están como caras acostadas. Eso es precisamente porque siempre el xilema va a estar dirigido hacia el centro del tallo, en tanto que el floema siempre va a estar dirigido hacia afuera, hacia el margen del tallo. Entonces, como es una estructura circular, entonces siempre van a estar así como dando vuelta. De esta forma, entonces, dentro de esas caritas podemos ver, como en esta imagen, que es una aproximación, en la parte más interna tenemos el xilema. Las células que están en el centro, teñidas de rojo, son el protoxilema, ¿sí? Proto significa primitivo, y las células más grandotes son las que se llaman metacilema. Este metacilema son las células ya totalmente desarrolladas. Meta significa como llegar al final. Bueno,
Más afuera de estas tenemos entonces el floema. El floema podemos ver dos tipos de células, unas que son un poco más grandotas, que se ven como vacías, ¿sí? Estas son precisamente los elementos cribosos, y unas más pequeñitas que se ven con mayor contenido interno, incluso se pueden ver algunos núcleos. Esas son las células acompañantes. ¿Por qué los elementos cribosos no tienen núcleos? Recordemos que su función es conducir sustancias procesadas, entonces en este proceso pierden los núcleos. Pero ¿cómo se mantienen vivas? Precisamente porque las células acompañantes que sí tienen núcleo, recordemos que el ADN se transfiere a ARN y el ARN a proteínas y otros compuestos, y entonces sin la presencia de estos núcleos no se pueden procesar muchas proteínas, de forma tal que esas otras células no se mantendrían vivas si no es por la acción de las células acompañantes. Un poquito más afuera podemos ver también la presencia de un colénquima y finalmente la epidermis. En este tenemos un corte transversal de Sambucus. Este es un tipo de planta que desarrolla madera o crecimiento secundario. Entonces, en la clase anterior vimos que teníamos meristemos primarios que estaban en la punta, ya sea de las raíces o de los tallos, y que generaban el crecimiento longitudinal. Pero también teníamos los meristemos secundarios, en donde teníamos el cambium vascular y también el felógeno, o también conocido como cambium del corcho o cambium del suber. ¿Sí? Bueno, en el centro podemos ver la médula de parénquima de células muy grandes. Luego de este sigue el xilema. Después de ese xilema podemos ver entonces un cambio de color del rojo al verde, incluso un verde bastante fuerte. Justamente ahí, esa banda de células verdes delgadita que está ahí, sería el cambium vascular, que está produciendo xilema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera. ¿Sí? Bueno, más externamente vemos un anillo de fibras, que son un tipo de esclerénquima. Luego sigue el córtex y luego tenemos también una banda delgadita de células verdes, que es el felógeno o cambium del corcho, que es el que va a producir corcho o suber hacia afuera y va a producir felodermis hacia adentro. En este acercamiento podemos ver de nuevo, entonces desde la parte interna, la médula. Después de esta tenemos el xilema primario, que son unas agrupaciones de tejido vascular. Después sigue toda una banda en donde hay tanto células pequeñas como grandes. Recordemos que las células pequeñas son traqueidas y las grandes son células de vaso. Después tenemos justamente ese anillo de células delgaditas de color verde, son células vivas, que es el cambium vascular. Como ven entonces, este cambium vascular está produciendo hacia adentro xilema secundario y hacia afuera floema secundario. Después de ese floema sigue una banda de fibras, ven que son células muertas también. Luego sigue una parte de córtex. Luego de nuevo vamos a encontrar una banda de células verdes delgaditas, ¿sí? Que se están produciendo felodermis hacia adentro y corcho o suber hacia afuera. Esto que llamamos lenticela es una parte donde las células del corcho se hacen muy grandes y se revientan de forma tal que generan un espacio de intercambio gaseoso con los tejidos. La diferencia de esto con un estoma es que la lenticela está abierta siempre, en cambio el estoma tiene la capacidad de abrirse y cerrarse. También podemos ahí ver un poquito de colénquima, que es del tipo de colénquima laminar. ¿Sí? Bueno,